Todo se remonta a los años 80, cuando la cadena Domino's Pizza lanzó una campaña publicitaria con un personaje llamado The Noid, una especie de figura roja y caótica que representaba todo lo que podía salir mal al pedir una pizza. La idea era simple: Domino's prometía entregas rápidas para que el Noid no arruinara tu pedido. La campaña fue un éxito y el personaje se volvió bastante popular, pero para Kenneth Lamar Noid, esto no era solo una publicidad. Kenneth, un hombre que vivía en Estados Unidos, comenzó a creer que el personaje Noid era una referencia directa hacia él. En su mente, la empresa no solo estaba usando su nombre, sino que lo estaba ridiculizando públicamente frente a millones de personas. Esta idea fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una obsesión. Con el tiempo, su percepción de la realidad se distorsionó aún más. Llegó a pensar que todo formaba parte de un ataque personal en su contra, una especie de burla masiva que lo estaba afectando directamente. Lo que para el resto del mundo era solo una campaña publicitaria, para él era algo completamente real. El 30 de enero de 1989, esta situación llegó a un punto crítico. Kenneth entró a una sucursal de Domino's, armado, y tomó como rehenes a 2 empleados. Durante varias horas mantuvo el control del lugar, exigiendo dinero, una camioneta y una disculpa pública por parte de la empresa. La situación era tensa y peligrosa, pero también tenía un elemento surrealista. Mientras retenía a los empleados, les ordenó preparar pizzas, y se las comía durante el encierro. Después de aproximadamente 5 horas, los rehenes lograron escapar cuando Kenneth se distrajo y poco después fue arrestado sin que nadie resultara herido. Durante el proceso legal se determinó que Kenneth sufría de problemas mentales, por lo que fue declarado no culpable por razón de insanidad y enviado a tratamiento psiquiátrico. El caso tuvo un impacto inesperado incluso en la propia empresa. Aunque el personaje de Noid era popular, la situación fue tan extraña que Domino's decidió alejarse de la campaña, ya que quedó inevitablemente ligada a este incidente. Ricardo López nació en 1975 en Uruguay, pero se mudó a Estados Unidos, donde pasó gran parte de su vida. Desde joven era una persona extremadamente solitaria, con dificultades para relacionarse y una autoestima muy baja. Con el tiempo, este aislamiento se convirtió en algo mucho más profundo. Vivía prácticamente encerrado, sin trabajo y con muy poco contacto con otras personas. Su vida giraba cada vez más alrededor de su mundo interno. Y eventualmente ese mundo comenzó a centrarse en una sola persona, la cantante Björk. Al inicio, su interés por Björk parecía el de un fan común. Escuchaba su música, seguía su carrera y hablaba de ella constantemente, pero poco a poco esa admiración se transformó en algo mucho más intenso. Escribió un diario de cientos de páginas, pensaba en ella prácticamente todo el tiempo, sentía que tenía una conexión especial con ella y su identidad comenzó a girar alrededor de esa obsesión. Lo más inquietante es que su percepción de la realidad empezó a distorsionarse. Para él, Björk ya no era solo una artista, era alguien que de alguna forma formaba parte de su vida. Todo cambió cuando descubrió que Björk tenía una relación con otro hombre. Para cualquier persona esto sería algo normal, pero para López fue devastador. Su obsesión se transformó en celos extremos, resentimiento, ira y eventualmente en una idea peligrosa. Si no podía tenerla, tampoco permitiría que fuera feliz. En 1996, Ricardo comenzó a grabarse en video. Sin saberlo, estaba creando algo muy adelantado a su tiempo, una especie de blog, pero completamente perturbador. Durante meses grabó más de 18 horas de video, donde hablaba frente a la cámara sobre su soledad, su frustración con la vida, su obsesión con Björk y sus pensamientos cada vez más oscuros. Lo más impactante es que estos videos muestran paso a paso cómo su estado mental se deteriora. No es un cambio repentino, es algo progresivo. Es literalmente ver a alguien perder el control de sí mismo. Con el tiempo, su obsesión llegó a un punto crítico. Decidió construir una bomba para hacerle daño a Björk. La idea era que al abrir el paquete, el ácido saliera disparado y le causara lesiones graves o incluso la muerte. Pasó semanas preparando el artefacto con cuidado, hasta que finalmente lo envió a Londres, donde ella residía. Después de enviar el paquete, grabó su último video. En él, se rapa la cabeza, se pinta el rostro de forma extraña y habla directamente a la cámara explicando sus pensamientos. Se despide. Minutos después, se quita la vida frente a la cámara. Días después, la policía encontró su cuerpo junto con todos los videos y documentos. Gracias a esto, pudieron actuar rápidamente e interceptar el paquete antes de que llegara a Björk, quien nunca resultó herida.
Michel Lotito nació en 1950 en Francia y desde joven comenzó a mostrar un comportamiento fuera de lo normal. Tenía la capacidad de comer cosas que no eran comida. No era algo ocasional ni una curiosidad. Con el tiempo se convirtió en algo extremo. Lotito desarrolló una condición conocida como pica, un trastorno que lleva a las personas a ingerir objetos no comestibles, pero en su caso esto alcanzó niveles nunca antes vistos. A lo largo de su vida, Lotito llegó a consumir vidrio, metal, bicicletas, televisores y prácticamente cualquier objeto que pudiera desarmar en pedazos pequeños. Su método consistía en cortar los materiales en fragmentos diminutos, mezclarlos con comida y tragarlos con ayuda de aceite mineral y agua para facilitar el proceso. Lo más sorprendente no era solo lo que hacía, sino que su cuerpo lo soportaba. Los médicos que estudiaron su caso descubrieron que tenía características únicas: un revestimiento estomacal mucho más grueso de lo normal y jugos gástricos extremadamente potentes, lo que le permitía digerir materiales que serían peligrosos o mortales para cualquier otra persona. De hecho, algo bastante irónico es que los alimentos comunes le provocaban molestias, mientras que el metal no le causaba problemas graves. Su hazaña más famosa ocurrió entre 1978 y 1980, cuando decidió comerse un avión completo, específicamente un Cessna 150, durante aproximadamente 2 años. Fue consumiendo el avión pieza por pieza hasta terminarlo por completo, convirtiéndose en uno de los casos más absurdos y sorprendentes registrados en el mundo. Con el tiempo, Lotito convirtió su extraña habilidad en un espectáculo. Realizaba presentaciones en vivo donde el público podía verlo romper objetos y comérselos frente a sus ojos, lo que lo llevó a ganar fama internacional e incluso entrar a récords mundiales. Murió en el 2007 a los 57 años, y lo más impactante de todo es que su muerte no estuvo relacionada con su dieta. Después de décadas comiendo objetos peligrosos, su cuerpo resistió hasta el final. Margaret Lovatt era una joven sin formación científica formal que se unió a un proyecto liderado por el investigador John C. Lilly, cuyo objetivo era algo bastante ambicioso: enseñar a los delfines a hablar inglés. La idea era que, si se lograba la comunicación con otra especie inteligente en la Tierra, podría ayudar incluso a futuras comunicaciones con vida extraterrestre. Todo esto en los años 60. Para lograrlo, Lovatt trabajó con un delfín llamado Peter, dentro de una instalación conocida como el Dolphin House, una especie de laboratorio parcialmente inundado donde humanos y delfines podían convivir constantemente. Pero aquí es donde todo se vuelve muy extraño. Margaret decidió que la mejor forma de enseñar lenguaje era vivir literalmente con el delfín, pasando casi todo el tiempo juntos, hablándole constantemente como si fuera un niño aprendiendo a hablar. Durante meses convivieron en este espacio aislado, desarrollando una relación cada vez más cercana. Con el tiempo, Peter comenzó a mostrar comportamientos cada vez más complicados. Era un delfín joven y empezó a desarrollar impulsos sexuales que interferían con el experimento. En lugar de interrumpir constantemente las sesiones para llevarlo con otros delfines, Lovatt tomó una decisión extremadamente polémica. Decidió intervenir ella misma para calmarlo, creyendo que así podría continuar el experimento sin interrupciones. Este aspecto es el que convirtió el caso en uno de los más controvertidos en la historia de la investigación con animales. Para ella no era algo romántico sino práctico, pero para el resto del mundo cruzaba una línea ética enorme. A pesar de los intentos, el experimento no logró su objetivo. Peter apenas podía imitar algunos sonidos, pero nunca desarrolló el lenguaje real. Además, el proyecto comenzó a recibir críticas por múltiples razones: la falta de resultados, métodos poco éticos y conductas cuestionables dentro del experimento. Eventualmente, el financiamiento fue retirado y el laboratorio cerrado. Después del cierre, Peter fue trasladado a otra instalación mucho más pequeña y aislada. Allí ocurrió algo bastante triste. Los delfines respiran de forma consciente, lo que significa que pueden decidir dejar de hacerlo. Según los investigadores, Peter entró en un estado de depresión y murió poco tiempo después, en lo que muchos describen como una especie de suicidio. Franz Reichelt fue un sastre austriaco que vivía en París a inicios del siglo XX. No era ingeniero ni científico, pero estaba obsesionado con una idea: salvar a los pilotos que caían desde el cielo en una época donde volar era extremadamente peligroso. En esos años, los accidentes aéreos eran muy comunes y prácticamente no existían sistemas efectivos para sobrevivir a una caída. Fue ahí cuando Reichelt decidió crear algo revolucionario: un traje que funcionara como paracaídas.
Su invento era una especie de abrigo modificado con telas, varillas y goma que, en teoría, se desplegaría al abrir los brazos, como si la persona fuera un ave. Al inicio hizo pruebas con maniquís desde edificios, y aunque algunos intentos parecían funcionar, la mayoría fallaba. Aún así, él estaba completamente convencido de que su invento era viable. Incluso llegó a probarlo en sí mismo desde baja altura, y terminó rompiéndose una pierna, pero ni eso lo detuvo. Expertos y organizaciones aeronáuticas analizaron su traje y fueron claros: no tenía suficiente superficie para frenar la caída. Era demasiado frágil, no era seguro para probarse en humanos y le recomendaron abandonar el proyecto. Pero Rachel estaba convencido de que el problema era la falta de altura en las pruebas, y entonces tomó una decisión extrema. En 1912, logró obtener permiso para probar su invento desde la Torre Eiffel, pero con una condición muy clara: debía usar un maniquí y no saltar el mismo. Sin embargo, el día de la prueba, frente a periodistas y cámaras, reveló su verdadera intención. Él mismo iba a saltar. Sus amigos intentaron detenerlo. Los expertos le dijeron que no funcionaría, pero él insistió. El 4 de febrero de 1912, desde una altura de unos 57 metros, se colocó en la baranda, probó el viento y saltó. Durante unos segundos, todo el mundo esperaba que el traje se abriera, pero no pasó. La tela no se desplegó correctamente, se enredó alrededor de su cuerpo y cayó prácticamente en una caída libre contra el suelo. Murió en el impacto. Todo quedó grabado en cámara, convirtiéndose en uno de los primeros registros filmados de una muerte en la historia. Wim Hof nació en 1959 en los Países Bajos y es conocido mundialmente como The Iceman, el hombre de hielo, por su increíble capacidad de resistir temperaturas extremadamente bajas. Desde joven comenzó a experimentar con el frío, metiéndose en agua helada y exponiéndose a condiciones que normalmente serían peligrosas para cualquier persona. Pero lo que lo hizo famoso no fue solo su resistencia, fueron sus hazañas casi imposibles. A lo largo de su vida, Wim ha logrado cosas que desafían completamente la lógica del cuerpo humano: permanecer casi 2 horas dentro del hielo, nadar debajo del hielo con la respiración contenida, correr media maratón descalzo en nieve y hielo, y escalar montañas como el Everest sin camisa. Gracias a esto, llegó a acumular más de 18 récord Guinness relacionados con el frío. Según él, todo esto no es un superpoder, sino algo que cualquiera puede aprender. Desarrolló el llamado Wim Hof Method, que se basa en 3 pilares: respiración controlada, exposición al frío y disciplina mental. Hof afirma que con estos métodos puedes controlar tu cuerpo, reducir el estrés y mejorar el sistema inmune. Millones de personas alrededor del mundo han intentado replicarlo, pero diversos expertos han advertido que estas prácticas pueden ser peligrosas si se realizan sin supervisión, ya que la exposición extrema al frío y ciertas técnicas de respiración pueden provocar problemas cardíacos o desmayos. Incluso se han reportado casos de personas que murieron intentando seguir el método, especialmente en agua fría. Y esto ha generado una gran controversia. ¿Este método es un método revolucionario o es algo potencialmente peligroso? Algo que también marcó su vida fue la muerte de su esposa, lo que llevó a una fuerte depresión, y fue precisamente ahí cuando comenzó a obsesionarse aún más con el frío, como una forma de lidiar con el dolor. Con el tiempo, pasó de ser visto como un fenómeno extraño a convertirse en todo un ícono mundial del bienestar y la resistencia mental.